Antes de iniciar con la construcción del proyecto, quiero mostrarte cuál es el objetivo del mismo y todo lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este video. Primero que vamos a hacer es cómo conectar nuestra base de datos, ya sea remota o local, a nuestro proyecto en Refle. En este caso vemos que estamos haciendo consultas de todos los registros de una tabla. Además de eso podemos hacer consultas filtradas, por ejemplo en este caso con email. Podemos buscar un usuario y si no, pues volvemos a hacer la consulta de todos los registros. Vamos a ver cómo podemos crear un registro en nuestra base de datos, en una tabla de nuestra base de datos. Por ejemplo, en este caso, voy a crear un registro que se llame juan1@mail.com, una contraseña y un teléfono como ejemplo, y vemos que ese registro se inserta. También vamos a estar viendo cómo podemos eliminar registros de nuestra base de datos. En este caso voy a eliminar el registro que acabamos de crear y ver cómo lo podemos manejar con un diálogo y ver cómo también actualizamos nuestra tabla o nuestro proyecto, lo que queremos mostrar al usuario. Además de eso, y como un pequeño extra, les voy a mostrar cómo podemos manejar excepciones y mostrarlas con una notificación en la parte superior derecha. Por ejemplo, en este caso voy a intentar crear un usuario que ya se encuentra creado. El usuario juan@mail.com ya se encuentra creado en nuestra base de datos, así que cuando lo intentemos insertar nos va a salir una notificación como la que estamos observando y que se desaparece automáticamente. Si quieres ver cómo se hacen todas estas cosas, quédate hasta el final del video que lo vamos a estar viendo. Comencemos a armar nuestro proyecto. Inicialmente tengo un proyecto aquí en blanco que acabo de crear y lo único que he hecho previamente es crear tres directorios que son modelo, repository y los servicios con sus respectivos archivos INI. Esto con el objetivo de organizar de una mejor manera nuestro proyecto y saber en qué lugar corresponde cada una de las funcionalidades. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con nuestro proyecto? Va a ser crear la conexión con la base de datos. En este caso, voy a crearme un archivo aquí que se llame connectdb.py. En este caso, yo lo voy a guardar en el repositorio. Pues ya ustedes, dependiendo lo que quieran hacer, lo pueden colocar donde quieran. Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a importar de la librería SQL Models, nos vamos a importar un Create Engine. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crear un motor para poder hacer o establecer una conexión con la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es crear un método que me haga esa creación del motor para yo poder utilizar ese motor y crear las sesiones que voy a necesitar más adelante para comunicarme con mi base de datos. En este caso, aquí lo voy a dejar en blanco por el momento porque voy a explicar qué es lo que va a hacer este método. Este método va a tener los datos de la conexión con mi base de datos. En este caso, yo tengo una base de datos MySQL, la tengo aquí en local. Como pueden ver, aquí se las muestro, solamente tiene una tabla. La base de datos se llama prueba concepto, tiene una tabla llamada user, que tiene unas columnas, que es el ID user, el nombre, un correo, una contraseña y un teléfono. Algo súper sencillo, pero que nos va a servir de ejemplo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Para nosotros crear una conexión a la base de datos, vamos a seguir la documentación que nos dice Reflex. Bueno, más que todo Reflex no, sino SQL Model, el que nos da las instrucciones de cómo nosotros debemos crear nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer para esa conexión es escribir pues el dialecto, qué tipo de base de datos vamos a estar utilizando y el driver. En este caso, yo voy a estar utilizando una base de datos MySQL. Entonces lo primero que debo colocar es MySQL. Luego coloco un más y le tengo que indicar cuál es el driver que yo voy a utilizar para mi conexión. En este caso, para las bases de datos MySQL, se utiliza el siguiente driver que se llama PyMySQL. Si ustedes están utilizando cualquier otro motor de base de datos, que sea Postgres o MariaDB, bueno, cualquiera de las que estén usando, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que vayan y observen o busquen cuál es el motor, cuál es la librería que deben importar. En este caso, yo voy a utilizar PyMySQL. Ahora, ¿qué viene después? Viene el usuario que tiene mi base de datos. En este caso, el usuario es root
y la contraseña es root. Y luego viene la dirección, el host, donde se encuentra mi base de datos. En este caso yo tengo la base de datos la tengo en local. Entonces voy a hacer localhost, 2 puntos, 33, está corriendo por el puerto 3306 y le coloco slash, ya este es el nombre como tal de mi base de datos. Listo, de esta manera ya yo aquí he creado un motor el cual voy a utilizar en las sesiones para comunicarme con mi base de datos. Pero, ¿qué va a pasar? Yo necesito instalar esta librería. Sin embargo, no la voy a instalar enseguida, sino que voy a esperar que cuando ejecute me bote el error para que ustedes vean el error que sale y así sepan cuándo es que la tienen que instalar o si quieren hacerlo lo pueden hacer enseguida. Aquí tengo mi proyecto, está corriendo, pero como no he ejecutado este método, pues todavía no me va a botar el error. Ahora, ¿qué voy a hacer? En mis repositorios, listo, bueno, una vez que nosotros hemos creado la conexión a nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es empezar a mapear las tablas para poder comunicarnos con ella. En este caso yo tengo una sola tabla que se llama user y entonces tenemos que empezar a mapearla. Entonces nos vamos a crear una clase que tenga todos los campos que tiene mi base de datos. Entonces aquí en modelo voy a crear un user model, un archivo .py que se llama user model y ese va a ser ahí voy a crear dentro una clase que va a ser la encargada de mapear mi base de datos. ¿Qué va en esa clase? Pues lo primero que vamos a hacer es crear una clase class que se va a llamar user, así tal cual como se llama mi base de datos, solamente que aquí tenemos que tener en cuenta de que las clases empiezan con mayúsculas. Entonces, nos vamos a importar reflex porque vamos a estar utilizando algunas cositas del framework. From reflex import reflex as rx. Listo. Acá, cuando nosotros nos importemos esto, lo que vamos a indicarle al framework es que esta clase va a ser un modelo y que va a ser una tabla. Listo. De esta manera ya le indicamos al framework de que esto va a mapear una tabla y empezamos a escribir los datos de nuestra tabla, los que nosotros tengamos en nuestra tabla como tal. En este caso, en mi tabla yo tengo los siguientes campos. Tengo el ID user, tengo el nombre, el username, el password y un teléfono. Ahora, aquí yo tengo esto que es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque cuando nosotros llamamos o listamos a los usuarios, ellos tienen un ID user. Pero en la configuración de mi base de datos, que aquí se las voy a mostrar, cuando yo creé la tabla, esta columna ID user tiene es autoincrementable. O sea, no necesariamente yo tengo que mandarle un ID. Entonces el ID se lo va asignando la misma base de datos. No es necesario que yo se lo mande. Es por eso que yo, en mi caso, he puesto que ese es un valor opcional. Y además le estoy indicando que es un campo y es una llave primaria. Esa es la llave primaria de mi tabla. Y acá entonces tenemos que importar esos tipos de datos. Entonces de typing vamos a importar lo que es el tipo de dato opcional. Y además de SQL Model, vamos a estar importando lo que es la clase file. Esto porque nos sirve para indicarle que esa es la llave primaria. De esta manera es como nosotros indicamos que esta es la llave, este es el campo de la llave primaria de nuestra tabla. Listo, aquí ya nosotros hemos creado el modelo. Si nosotros tuviésemos más clases, más tablas en nuestra base de datos, pues obviamente vamos a necesitar crear más modelos. Y aquí los podemos meter en este directorio model para tenerlos más organizados. Ahora, una vez que ya yo he creado un modelo, yo lo que voy a hacer es empezar a crear una conexión con mi base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es en repository, me voy a crear un user repository. ¿Qué vamos a meter nosotros en repository? En repository, por lo general, se colocan los métodos que interactúan con nuestra base de datos. Entonces, aquí yo voy a hacer solamente voy a declarar los métodos
que van a ir a mi base de datos y me van a traer información, ya sea que vayan a insertar una información o que la vayan a leer. Entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a declarar los métodos. El primer método que voy a declarar aquí va a ser un select. Vamos a seleccionar todos los elementos o todas las filas que tengamos nosotros en nuestra base de datos usuarios. En este caso vamos a seleccionar todos los usuarios. ¿Qué voy a necesitar yo? Primero necesito esta clase model, la clase user. Y además de eso, también voy a necesitar la conexión. Entonces, como yo tengo la clase user en otro directorio, como pueden observar, tengo que empezar a declararlo en el archivo init. Entonces voy a decir from.userModel import y vamos a importar lo que es user. Una vez que ya lo tenemos acá, ya nosotros podemos utilizar ese user en el otro directorio que va a ser en el repository. Ahora vamos a importar ese user import. Bueno, decimos from punto, pero como se encuentra un directorio más arriba, tenemos que agregar otro punto model punto de user model. Vamos a importar lo que es la clase user. Si nosotros no lo declaramos en el init, aquí no lo vamos a poder encontrar. Ahora, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Necesitamos lo que es la conexión, pero vamos a ver que no me la va a mostrar. Bueno, connect import connect. Listo, aquí sí me la mostró porque se encuentra en el mismo directorio. Y vamos a necesitar, bueno, listo, por el momento necesitaremos eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a declarar un engine, un motor, y vamos a ejecutar el método connect, que nos devuelva eso que tenemos allá, el motor que vamos a utilizar para nosotros interactuar con nuestra base de datos. Y tenemos que hacer un with, tenemos que manejar un contexto y decimos que, bueno, importamos una sesión. Entonces, de SQL model, from SQL model, porque nosotros vamos a utilizar esta librería para poder comunicarnos con nuestra base de datos. Vamos a importar lo que es la sesión y además como vamos a hacer un select, vamos a importar el método select. Entonces decimos sesión, le pasamos en el argumento lo que es el engine y le ponemos un pequeño alias, sesión. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Aquí lo que vamos a hacer es que cuando nosotros terminemos nuestra operación en nuestra base de datos, él enseguida va a cerrar la sesión. Por eso lo estamos haciendo de esta manera. Y cada vez que nosotros interactuemos con una base de datos, se abre una sesión y se cierra al finalizar lo que es el query o lo que estemos haciendo la operación. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un select all. Voy a traer todos los valores que tenga mi base de datos. Entonces le voy a decir, primero creo el query. Voy a decir el query va a ser un select. Select sencillito. Esto nos va a traer, esto es lo mismo que nosotros ejecutemos un select asterisco from user y punto y coma. Ahí nos traería todos los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla user. ¿Y qué vamos a retornar aquí? Pues vamos a retornar la ejecución de ese query. Entonces hacemos un exec, session exec, y le vamos a pasar el query en los argumentos. Y de esta manera ya nosotros le hemos dicho que queremos que nos traiga todos los usuarios que están en nuestra tabla de usuarios. Y aquí lo único que tenemos es que ponerle un all para que nos los devuelva en una lista. Esto lo que nos va a devolver es una lista con todos, una lista de usuarios. Una lista de usuarios en donde van a venir todos los usuarios que nosotros tengamos en nuestra base de datos. En nuestro caso, yo aún no tengo ningún usuario, pero entonces vamos a crear aquí rápidamente dos usuarios para poder hacer una prueba. Entonces aquí rápidamente voy a crear unos usuarios
Listo, aquí ya tenemos dos usuarios creados en nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a estar haciendo es ver qué nos devuelve este método que nosotros acabamos de crear. Ahora, nos vamos a los service. En el service, nosotros es donde vamos a colocar o a escribir los métodos que como tal ya sirven la información a lo que son nuestras páginas. En este service me voy a crear un user service. Además de que nos sirven la información a nuestras páginas o a nuestros componentes, también es aquí donde va como tal la lógica de negocio. Es decir, aquí es donde nosotros hacemos las validaciones, todo lo que nosotros queramos hacer que sea como tal la lógica de negocio de nuestra aplicación. Y en el repository solamente interactuamos con la base de datos, o sea, declaramos los métodos que sean para interactuar con la base de datos, mientras que en el service hacemos validaciones y todo eso. Entonces, aquí en el service, yo lo que voy a hacer es que me voy a crear los métodos como tal que ya van a estar interactuando con mis páginas. En este caso voy a declarar un método muy sencillo que se va a llamar select all user service. En este caso le voy a poner service para poder identificarlo. Y él no recibe nada, pues porque yo lo que voy a hacer es llamar a todos los usuarios. Entonces no necesito como tal, no voy a discriminar por correo ni nada. Y lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el método. Pero ¿cómo lo ejecuto? Primero tengo que importarlo. Ahora, si no lo importo en el archivo init, no lo voy a poder ver. Entonces voy a decirle from.userRepository import. Vamos a importar el método selectAll. Ahora, una vez que ya yo lo tengo en el archivo init, ya yo lo voy a poder ver acá. Entonces voy a decir from.repository.userRepository import y ahí vamos a importar el select all. Y aquí lo vamos a llamar select all y lo que vamos a hacer ahora, como no tenemos dónde observar eso, vamos a poner un users. Vamos a declarar un user y vamos a retornar que retorne esos usuarios. Pero aquí lo que voy a poner es un print para poder verlos aquí en la terminal, en la consola y poder ver que se están llamando correctamente. Entonces aquí guardamos acá en el servicio y de esta manera pues ya tenemos nuestro primer método que se comunica con nuestra base de datos. Ahora, ¿desde dónde nosotros llamamos esto? Vamos a llamarlo desde nuestras páginas. Entonces, aquí en la raíz como tal del directorio db-reflex, vamos a crearnos ya como tal la página para nosotros crear el user page. Para nosotros mostrar los usuarios y todo lo que vayamos a hacer. Listo. Desde aquí, desde User Page, nos vamos a crear la página que nosotros vamos a estar mostrándole ya al usuario final. Entonces, aquí ya como tal vamos a empezar a crear los componentes, la tabla y todo eso. Entonces, de Reflex, importamos Reflex y vamos a a crear la clase de los estados, User State. Y sabemos que esa clase hereda del framework Reflex State. Y aquí lo que tenemos es que vamos a empezar a escribir todo como tal, todo lo que nosotros vamos a estar utilizando en nuestra página, las variables de estado de nuestra página. Pero lo primero que voy a hacer yo en este caso, antes de crearme algo aquí, voy a poner un comentario, state. Aquí lo que voy a hacer es que ya voy a empezar a definir el método que me va a devolver mi página. Entonces, user page. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues me va a devolver simplemente un componente de Reflex y le agrego un return. Aquí vamos a agregar una variable users que va a ser una lista, por así decirlo, para que no nos marque el error abajo. Ahora, en este método, para que Reflex lo pueda identificar de que él es una página, debemos agregarle o decorarlo con la notación page. Y además le vamos a pasar lo que es la ruta
Y en la ruta le vamos a decir que va a estar en slash create, o no, slash user, y le vamos a poner un título a la página que se llame user. Listo, dentro de esta página nosotros vamos a empezar ya como tal a darle forma a lo que queremos ver allá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es crear un flex para ir organizando los componentes que vamos a ir colocando. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un título que se va a llamar usuarios. Y este título lo vamos a alinear al centro. Align Center. Listo. Lo otro que voy a hacer es que voy a declarar un componente que se va a llamar hstack. O sea, para que me organice sus componentes hijos, los organice de manera vertical. ¿Y qué voy a estar creando ahí? Ahí bueno, aquí todavía no voy a guardar nada, sino que ahí voy a colocar como una especie de botones, pero eso lo voy a hacer más adelante. Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es agregar o crear nuestra tabla. La tabla que nosotros vamos a estar utilizando para mostrar los usuarios. Entonces, aquí, como para no saturar como tal este método con muchas cosas, vamos a crearnos un componente aparte que se llama Table User. Y ese Table User va a recibir una lista de usuarios. Una lista de usuarios que es la que vamos a traer de nuestra base de datos. Y esa lista de usuarios le vamos a poner el tipo de dato que va a ser una lista de user para que él sepa. Pero ¿qué pasa? Ahí nos está marcando de que él no reconoce ese tipo de dato. Entonces nosotros tenemos que importar ese tipo de dato y ya lo vamos a hacer. Entonces, como él no lo reconoce, yo tengo que ir importar punto de model punto user model, importo lo que es la clase user. Aquí me está marcando como una especie de error. ¿Por qué no lo está reconociendo? Ah, porque puse import y es from. From.userModel model.userModel importamos lo que es el user. Y una vez que lo hemos importado, ya él lo empieza a reconocer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nos vamos a utilizar un componente que está en la documentación, que es una tabla. Y entonces aquí ya yo la tengo previamente creada para pues que el vídeo no se alargue tanto. Sin embargo, he tratado de que podamos ver muchas cositas a detalle. Pero listo, aquí lo que creamos es una tabla. Utilizamos un table root y dentro de ese table root lo que vamos a poner son los headers y después vamos a poner una serie de lo que son las columnas, que digo, las filas. Ahora, como puede que nosotros no tengamos usuarios, o puede que tengamos 1, 2, 3, 4, eso no lo podemos estar haciendo manualmente. Entonces lo que vamos a estar utilizando es un componente llamado forEach. Y a cada uno de esos componentes, yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar el valor, el usuario. Entonces, acá primero declaro los headers. Y los nombres que va a tener son nombre, email, teléfono y una acción. Esa acción ahorita vamos a ver para qué sirve. Y ahora viene la parte de la tabla donde viene el body, que es donde uno declara las columnas. Esta parte vamos a comentarlo un momentico. Esta parte la comentamos un momentico. Y como tal, cuando nosotros hay un componente que va dentro del body que se llama rx.table.row, que es la que recibe como tal que va a llevar cada celda. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crearnos un componente aparte que se llama row table. Entonces, aquí yo tengo ya previamente creado el row table. Esto lo pueden encontrar en la documentación. Y lo que vamos a hacer en este row table es lo siguiente. Entonces, aquí me voy a quitar esta parte. Aquí voy a colocar simplemente dos botones. RX button, vamos a poner aquí. Todavía no necesitamos esto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un rx.table.row y este es lo que me va, este componente lo que es una fila como tal con la información. Entonces, yo lo que voy a hacer es que declaro un método,
¿cierto? Que me devuelva un componente, rx.component. Le digo, este va a ser un método que me va a devolver un componente de reflex y ese componente no va a ser más que la fila de una columna. Y esa fila de la columna van a llevar los datos, nombre, username, phone y aquí voy a ponerle dos botones. rx.button. En este caso le voy a poner uno, pero como tal, este botón va a ser, por ejemplo, eliminar. Pero ahorita le vamos a dar más forma a lo que es ese botón. Entonces, aquí ya yo tengo, bueno, lo hacemos así porque no, sabemos que para acceder a las propiedades de una clase, sabemos que user es una clase, lo hacemos utilizando la nomenclatura del punto. Entonces, user.name, user.username, user.phone, y así podemos ir accediendo a los valores de ese usuario. Porque recuerde que a este método la tablet recibe una lista de usuarios. Pero acá lo que voy a hacer por medio del for each es ir iterando esa lista user y cada una de cada uno de esos usuarios se los paso a este componente row table. Y este componente row table lo que va a hacer es que me va a ir pintando cada uno de esos usuarios que yo le pase. Recuerden que no es necesario pasar como escribir un paréntesis para pasarle los argumentos, ya que el componente lo hace por debajo. Entonces, aquí lo que está haciendo es un for each que cada elemento de esta lista se lo pasa como argumento al componente row table y ahí voy a estar pintando todos los usuarios que yo traiga de mi base de datos. Listo, entonces aquí ya yo he creado como tal la tabla. Aquí con Reflex se puede crear una tabla muy fácil. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar esa tabla. Voy a estar llamando esa tabla aquí, Table User. Listo. Ese es un componente Table User. ¿Qué recibe ese componente Table User? Pues ya nosotros sabemos que va a recibir unos elementos que voy a traer yo de mi base de datos. Pero recuerden que todo lo que uno hace, ya sea para hacer peticiones a una API externa o en este caso para consultar a nuestra base de datos a través de un método de usuarios, todo eso va en la clase de estado para que los componentes se rendericen y se puedan modificar a medida que van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo yo aquí? Le voy a decir, los usuarios que me vas a pintar en esa tabla van a venir de user_state, que son los usuarios llamados users. En este caso yo puedo usar un método computado para traer esos usuarios, sin embargo, ya eso lo he utilizado en vídeos anteriores y aquí lo que quiero es mostrarles tal vez otra forma de hacerlo. Entonces podemos acceder a ellos directamente sin necesidad de utilizar un método, ya que voy a estar tomándolos como tal, como ellos vienen. No los voy a modificar ni quiero cambiarles nada para mostrarlo. Ahora bien, ¿cómo yo agrego valores a ese user? Porque ese user inicialmente está vacío, no tiene nada. Entonces, ¿cómo yo hago para que ese user vaya a mi base de datos y me muestre la información en una tabla? Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, ya hemos hecho muchas cosas, vamos a tomar esto y vamos a compilarlo para ir y verlo, cómo nos está quedando. Entonces aquí tenemos el proyecto en blanco que nos da Reflex. Vamos a hacer, nos vamos a user, que creo que fue la ruta que le asigné. Bueno, en este caso creo que no me la ha tomado. Ah, listo, no me la ha tomado. ¿Y por qué? Pues porque, vuelvo y repito, cuando uno crea un proyecto en Reflex, tiene que importarlo en los archivos ini. Entonces yo voy a decir from.userPage import y importamos lo que es el archivo. Entonces decimos que en este caso es la página. E importamos el método que me devuelve esa página. Ahora, una vez que ya yo lo paso para acá, ya él sí me lo va a mostrar. Entonces vamos a esperar que compile, que haga la compilación. Y me dice, aquí me bota el primer error. Me dice que en los estados no pueden ser user, no puede ser de tipo any. Listo.
Aquí yo tengo que definirle de que en la página user esto no puede ser de tipo any. Listo, no importa, aquí va a ser una lista de usuarios. Ahí le indicamos de que eso va a ser una lista de usuarios. Esperamos que él haga la compilación y a ver si no nos bota otro error. Recuerden que tenemos un error por ahí guardadito porque no hemos instalado una librería y posiblemente eso nos bote un error, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí podemos observar que ya tenemos el título usuarios y tenemos aquí como tal la tabla que está vacía en este momento. Entonces, vamos bien. ¿Qué le falta a esto? Pues le falta un poquito de estilo. Entonces vamos a agregarle un poquito de estilo a esa tablita para que por lo menos se nos vea más o menos bien. Entonces les voy a agregar aquí algo que tengo por acá. Aquí lo que le hice fue que le dije al Flex que me lo organizara en columnas y le puse un ancho y le puse un margin auto para que se me centre. Y con estas dos lineecitas ven que van a ver que se genera un gran cambio aquí cuando él haga la compilación. Entonces esperamos que cargue y ya aquí nos aparece en el centro, vean, usuarios y aquí está pues los títulos de la tabla porque no tenemos información aún. Ahora vamos a traer la información para que se muestre en nuestra tabla. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un método background. ¿Por qué? Porque va a ser un método asíncrono. Vamos a utilizar métodos asíncronos porque nosotros no sabemos cuánto puede demorar la base de datos en respondernos y queremos que el usuario tenga una experiencia que sea la mejor posible. Entonces, vamos a crearnos un método aquí. Empezamos con async. Vamos a hacer un método asíncrono, def, y definimos el método. En este caso se llama getAllUser. ¿Qué va a recibir este método? Va a recibir el self porque va a interactuar como tal con las propiedades que tiene mi clase. Y voy a definir el async with. Vamos a hacer un manejador de contexto. Hacemos un self. Esto es para nosotros poder modificar lo que es nuestras variables, bueno, las propiedades de nuestra clase. En este caso, vamos a decirle users, le vamos a asignar a user y vamos a llamar de nuestro como tal, de nuestro directorio de servicios, de los service, vamos a importar como tal el método que nosotros vamos a estar utilizando. Recuerden que era select all. Entonces decimos select all y lo ejecutamos. Y una vez que nosotros lo ejecutemos, cuando nosotros llamemos a este método en nuestra página, él nos va a mostrar los usuarios. Ahora, yo quiero que cuando inicialmente el usuario ingrese a la página, esto le cargue inmediatamente los usuarios. Entonces, vamos a hacerle un onload a la página y le pasamos ese método. Le decimos el método userState y queremos que se ejecute el método getAllUser. Queremos que se ejecute este método cuando la página se inicialice. Ahora, esto debe tener un RX, una notación, para que pueda funcionar. Recuerden que va con el arroba. Entonces, una vez que yo guarde, él me va a estar ejecutando este método cada vez que yo ingrese a esa ruta. Entonces, vamos a esperar aquí que compile. Vamos a esperar que compile. Listo, aquí compiló y ya nos botó un error. Vamos a ver cuál es el error que nos está botando. Aquí nos dice, no encontramos el módulo PyMySQL. Recuerdan que al inicio cuando les estaba hablando en los repositorios, les dije que aquí había que instalar un PyMySQL. Es el momento de hacerlo. Ese es como tal la librería que va a estar haciendo la interacción con la base de datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es terminar. Vamos a terminar este proceso y pues vamos a estar haciendo la instalación de esa librería. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ejecutar el siguiente comando. Entonces aquí se los voy a mostrar.
user repository, listo. Usamos el siguiente comando, en mi caso, para lo que es MySQL. Si fuera Postgres, tendrían que instalar una que se llama, creo que se llama Py3, algo así. Igual yo se las voy a dejar en la descripción, le voy a dejar un enlace para que vayan y miren cada una de las librerías que se utiliza de acuerdo al motor de base de datos que estén utilizando. En este caso ya lo instalé y pues ya me debería funcionar sin ningún problema. Esperamos que compile. Una vez que compile, cuando ingresemos a la ruta, aquí esperamos que vuelva a cargar la página y vamos a ver si esta vez sí nos trae los usuarios que nosotros estamos llamando. Y listo, aquí vemos que ya nos trae la información. Entonces ya tenemos como tal los datos de nuestra base de datos. Y bueno, para aclarar, esta no es una base de datos local. Esta es una base de datos externa y no la que aparece en la documentación de Reflex, que es una base de datos local que cuando se va a la aplicación pues se pierden los datos. Esta es una base de datos que tengo yo en mi máquina, pero que yo puedo bajar la aplicación y no se me van a perder los datos. Pues tenemos en nuestra lista, ya estamos leyendo los usuarios de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar usuarios en nuestra tabla. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros eso? Vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a hacer la búsqueda. Entonces nos vamos, cada vez que nosotros vayamos a agregar una nueva funcionalidad, tenemos que hacer el paso y es, vamos primero al repository, indicamos qué queremos hacer. En este caso yo quiero hacer una búsqueda, entonces tengo que hacer un select con un where, ¿cierto? Aquí estamos utilizando un ORM del framework. Entonces aquí yo voy a hacer un select user by email, ¿cierto? Vamos a estar buscando los usuarios por correo. Y este método, pues obviamente debería recibir un email que va a ser de tipo string. ¿Qué va a hacer él? Vamos siempre a definir esta parte para poder nosotros crear una sesión. Utilizamos el motor, creamos una sesión con un with session, le pasamos el engine y le colocamos el alias. Y de esta manera vamos a crear la sesión. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a hacer el query. También en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que vean cómo podemos formar los diferentes queries. En este caso, ya sea para insertar, para buscar por una propiedad, ¿cierto? En este caso yo voy a buscar por email. Entonces le voy a poner aquí un query y lo que voy a hacer es un select. Entonces le digo un select user de la tabla user y le pongo un where. Where, y este where lo que le digo es user, la propiedad username que yo tengo en mi tabla que sea igual al email que recibo yo en mis argumentos. Y de esta manera ya yo he creado un query. Este aquí me está diciendo que falta el identado. Y este query lo que voy a hacer es que voy a devolver los resultados que me devuelva cuando yo ejecute ese query. Entonces voy a ejecutarlo, exec, y le mando el query que he creado. Y le pongo un all. Aquí estamos tratando todos los resultados como si fueran una lista. Si no nos vienen, pues nos va a llegar una lista vacía. Si nos vienen mucho, pues van a llegar una lista con la cantidad de los datos. Aquí solo para aclarar, este query que nosotros estamos haciendo aquí utilizando el ORM que nos brinda Reflex o User Model, esto lo que está haciendo es un select from user where username igual a email. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Estoy haciendo un filtro en mi tabla a través de un where. Listo. Entonces, este método
Como ya yo lo tengo aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir otra vez al init. Me voy al init y le digo que, bueno, pero al init de repository. Y le digo que hay otro método que yo también quiero importar. Listo, ya ahí tengo mi método importado. Ahora me voy a lo que es el servicio. Los service, voy a crearme un método que me va a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a escribir un método que me va a decir, listo, def select user by email service. ¿Qué va? Este método recibe un email, obviamente el email que yo quiero buscar. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Pues él me va a decir, listo, puede que el email que yo le pase sea un vacío. Entonces ahí pues no encontraría nada, ¿cierto? Entonces la idea es que si viene vacío, quiere decir que el usuario quiere que le devuelva todos los usuarios que tengo, ¿cierto? Pues pongamos que él hizo una búsqueda y ya encontró el usuario, pero ahora quiere traer otra vez todos los usuarios como lo tenía antes. Él puede borrar todo lo que escribió en el input y darle buscar nuevamente. Y entonces ahí le debería traer nuevamente todos los usuarios. Entonces aquí yo digo, si el string que yo estoy pasando es igual a cero, o sea, es vacío, entonces yo quiero, es diferente de vacío, yo quiero que tú vayas y me traigas me ejecutes el método select user by email. Entonces le coloco select user by email. Y entonces ahí le paso en los argumentos el email que yo le estoy mandando. Pero si eso no es diferente de vacío, supongamos que ahí no nos mandó nada el usuario, pues yo no quiero que el usuario quede trabado ahí como que nunca puede ver los usuarios que vio al inicio. No, que le devuelva nuevamente todos los usuarios y así va a tener una mejor experiencia. Entonces, ya una vez que ya yo he definido mi método en los service, lo que voy a estar haciendo es que lo voy a empezar a utilizar aquí nuevamente en mi página. Entonces, nuevamente declaro un background y voy a empezar a hacer, como voy a definir un método que ahora me va a traer los usuarios por lo que son por el email. Me va a hacer la búsqueda. Entonces ahora yo voy a crear ese método. Entonces aquí lo que vamos a decirle es, para hacer esa búsqueda nos vamos a apoyar aquí en una propiedad que se llama user. Vamos a crear una propiedad user buscar. Vamos a ponerle así. Ustedes pueden colocarle nombres mejores. Yo soy malísimo para colocar nombres. Listo, entonces yo le voy a decir que voy a crear un método que se llame get user by email. Y aquí reciben los argumentos el self para poder acceder a lo que son las propiedades de la clase. Y le voy a decir lo siguiente. Bueno, esto va a ser un método asíncrono, como lo hemos venido haciendo con los otros, un with, self. Y lo que le vamos a decir por dentro es que va a tomar el self, vamos a coger y vamos a asignarle los resultados que nos dé al user, a la lista de usuarios, la que se va a mostrar en nuestra tabla. Es decir, cuando se realice una búsqueda, solamente se va a mostrar el usuario que se encontró. Si no se encontró ninguno, pues no se muestra nada. El usuario borra lo que está en el input que vamos a crear y nuevamente le muestran todos los usuarios. Ya van a ver cómo funciona. Entonces, aquí lo que voy a decir es que voy a crear el método y le voy a decir, listo. Vamos a ir al método de los service. Select user by email service. Recuerden que este es el de los servicios. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí no estoy utilizando el del servicio. Buena. Select all user service. Listo. Es siempre bueno utilizar el del servicio. Y aquí vamos a ponerle user service. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle, listo, cógeme todos los usuarios, búscame el usuario por email. Y me vas a tomar el usuario que yo quiero buscar, me lo vas a tomar de acá de las propiedades. User, buscar. Listo. Y me colocas los resultados ahí.
Entonces, una vez que ya yo ejecute este método, pues él me va a estar haciendo búsquedas en mi tabla. Ahora, tenemos que empezar a agregar esos elementos para que él busque. Entonces, aquí es donde voy a utilizar yo un VStack y voy a empezar a crear un pequeño botoncito. Un botoncito y un input. Pero nuevamente, para nosotros no saturar como tal eh, lo que es nuestra página, vamos a ir creando los componentes que vamos a utilizar en ella abajito. Entonces, vamos a colocarle user o buscar user component. Y aquí lo que voy a hacer yo es simplemente voy a retornar, voy a decirle que esto me devuelve un componente de reflex y en el return voy a empezar a devolver una pequeña hstat. O sea, quiero agrupar esto horizontalmente. Y dentro de ese hstack lo que voy a poner es un input y voy a poner como tal un botón. Entonces en el input voy a tomar y le voy a poner un placeholder. Le voy a poner un placeholder y le pongo ingrese email. Y voy a poner un onChain. Este onChain lo que va a hacer es que me va a ir seteando esta variable que yo tengo en mis user. Entonces, para yo poder hacer eso, necesito crearme un método que yo le pueda pasar allá al onChain. Entonces, vamos a crearnos un método que se llame onChain o buscar onChain. ¿Y qué va a hacer ese método? Simplemente le voy a pasar lo que esté haciendo, se lo voy a pasar en los argumentos y se lo voy a asignar a esa variable. Entonces aquí voy a poner que va a recibir un valor, un value, va a ser de tipo string. ¿Y qué va a hacer ese value? Simplemente voy a poner un self.user buscar y le voy a asignar ese valor, value. Listo. Y este método me lo llevo para acá y lo pongo aquí. Y este es el método que yo voy a estar utilizando para hacer la búsqueda de mi usuario. Pero ese método no lo puedo poner así directamente. Entonces tengo que ponerle user state.buscar onChain. Listo. Y acá le voy a poner un botón que me ejecute el método buscar. Y entonces aquí le ponemos un buscar usuario, le ponemos una coma, le ponemos un onClick. Y ese onClick le vamos a poner un create user state punto y le decimos get user by email. Listo. Y él va a estar ejecutándome ese método cuando yo le presione. Listo. Aquí guardamos y entonces este componente me lo llevo para acá arriba. Y lo voy a poner aquí dentro del hstack. Y de esa manera, pues ven que no saturamos tanto lo que es no saturamos tanto como tal nuestra página, es más legible. Y bueno, aquí dentro de este hstack voy a agregarle un justify center para que nos centre esos elementos y le vamos a poner un pequeño style para que se vea un poco mejor. Simplemente va a ser un margin top de 30 píxeles. Esto para que se vea un poquito mejor a la hora de que lo visualicemos. Listo. Una vez que yo guarde, vamos a ver cómo nos quedó nuestro componente y si en realidad está funcionando. Entonces nos vamos a nuestra página y aquí vemos que ya nos aparece. Entonces si yo pongo, por ejemplo, este Juan, lo pongo acá, lo doy buscar, solamente me aparece Juan. Si yo borro y le doy buscar, me vuelve y me trae todos los usuarios. Listo, hasta el momento hemos visto cómo leer y cómo hacer una búsqueda. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a empezar a crear usuarios. Entonces, el crear usuario
lo vamos a hacer utilizando un diálogo, un cuadro de diálogo con un pequeño formulario y luego vamos a ver cómo eliminar y, y bueno, hasta ahí creo que sería todo porque se nos hace esto súper largo. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a crear un formulario. El formulario va a ser un formulario que yo voy a estar utilizando para crear un usuario. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los campos que necesitamos? Necesitamos el nombre, el email, una contraseña y un teléfono. Entonces, por acá ya yo tengo un pequeño formulario creado, el cual me voy a traer para acá. Pero lo que voy a hacer es que vamos a crear ahora el método para crear los usuarios. Entonces, nuevamente nos vamos a los repositorios. En los repositorios vamos a crearnos un dev, un método que se llame create user y le vamos a poner aquí que él va a recibir un user, un, un usuario, pero de un tipo de dato user. Y hacemos lo mismo. Necesitamos este paso. Lo pegamos acá y vamos a empezar a crear, a hacer el método para crear nuestro usuario. Entonces hacemos un with, nuevamente, siempre hacemos lo mismo. Session, le pasamos en los argumentos del engines, add session. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un session punto add. En este caso hacemos un session punto add. Ya él sabe que qué es lo que va a hacer. Vamos a agregar. Con el add es como si hiciéramos un insert. Y pues como él, de acuerdo al tipo de datos, él identifica la tabla donde lo debe hacer. Pero para que eso se mantenga en nuestra base de datos tenemos que hacer un commit. Porque si no, ese cambio no va a permanecer en nuestra base de datos. Ahora bien, yo quiero que una vez que yo guarde un usuario, enseguida se me liste en nuestra tabla. Entonces este método me va a devolver una lista de los usuarios actualizada. Entonces voy a poner un select y nuevamente le pongo el user. Un select y le pongo el tipo de tabla, la clase user y retorno como tal todos los usuarios. Entonces hacemos un exec y le pasamos como tal el query. Y en este caso estamos devolviendo, lo que estamos haciendo dos cosas. Estamos creando el usuario y devolviendo una lista de usuarios ya actualizada de todos mis usuarios. Listo, guardamos y nos vamos a los servicios. En los servicios vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a estar creando create user service. Y aquí yo voy a estar recibiendo una serie de datos de allá desde mi formulario, desde mi página, yo voy a estar recibiendo unos datos. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para que crear un usuario? Pues necesito el usuario, la contraseña, el teléfono y el nombre, ¿cierto? Entonces esos son los datos, esos son los argumentos que va a recibir como tal la base, el método. Pero como yo les decía al inicio, esta es el service, uno lo utiliza para hacer la lógica de negocio, hacer validación. Entonces aquí vamos a hacer antes una validación. Vamos a utilizar el método select user by email y de ese método vamos a buscar el username que a nosotros nos manden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de no guardar usuarios que ya tengan el mismo email. Entonces esa es una validación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como nosotros estamos tratando todas las devoluciones en los repositorios como unas listas, tenemos que ver si la lista, si nosotros cuando hagamos la búsqueda por usuario encontramos una lista que tenga por lo menos un elemento, entonces quiere decir que el usuario ya existe. Entonces no lo vamos a crear. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la lista es igual a 0, entonces yo voy a crear un objeto user save. Vamos a llamarle así. Y vamos a crearnos de nuestra clase user, nos vamos a crear el usuario. Vamos a crear un objeto de nuestra clase. Username, le pasamos el username
Y así el password, le pasamos el password. Aquí le pasamos el, bueno, username. Ah, vale, lo que sucede es que aquí nosotros no hemos importado lo que es la clase modelo. Entonces, importamos la clase modelo que es user. Y aquí lo que vamos a empezar ya él la va a reconocer y aquí nos va a empezar a ayudar a crearla. Password, el phone. Y miren que él nos va ayudando cuáles son los valores que recibe nuestro usuario. Listo. Y una vez que ya yo lo cree, pues yo lo que voy a hacer es un return. Voy a retornar a los usuarios el método. Entonces aquí en los repositorios nuevamente hemos creado un método createUser. Lo guardamos en el archivo init para poder verlo acá. En los service importamos ese createUser y ese createUser es el que nosotros vamos a estar utilizando aquí para poder guardar usuarios y le mandamos el user save. Y de esta manera creamos el usuario. Pero ¿qué pasa si el usuario ya existe en nuestra base de datos? Entonces lo que vamos a hacer es mandar un print solamente para decir que aquí en la consola, para saber qué es lo que está pasando. Y vamos a devolver una excepción. En este caso yo he decidido mandar una excepción un poco genérica, que simplemente le mando que el usuario ya existe. ¿Esto por qué lo mando en una excepción? Para ya hacer un bloque try except y capturar esta excepción y mostrar una notificación que vamos a estar creando más adelante. Entonces acá ya nos vamos a nuestra página y en nuestra página es donde nosotros vamos a estar creando lo que vamos a usar para ese método. Entonces vamos primero a nuestra clase de userState y ahí nos vamos a crear nuevamente un rx background y vamos a hacer nuevamente un método asíncrono que se llame createUser y aquí vamos a recibir el self y listo. Aquí nuevamente el async with self. Esto se vuelve repetitivo, casi que se empieza a volver un poco repetitivo, pero es necesario. Y es muy fácil, me parece a mí que es muy fácil, bastante fácil hacerlo con lo que es Reflex. Entonces, eh, así pues podemos crear nuestras páginas para todos aquellos que les gusta Python, las podemos crear de una manera muy fácil. Listo, entonces hacemos aquí un create user service, ejecutamos ese método y ¿qué le vamos a mandar? Pues ya vamos a ver. Recuerden que este create user va a recibir los datos de un formulario. Aquí inicialmente yo lo creé así. Recuerden que yo lo creé así, que él nos devuelve una lista. Entonces la lista actualizada la vamos a tomar, pero recuerde que él recibe unos argumentos. Entonces estos argumentos que él recibe van a venir de un diccionario que me va a dar un formulario que yo creé. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí yo voy a recibir en mi método, cuando se ejecute, voy a recibir una data, ¿cierto? Que no va a ser más que un diccionario. Y esa data yo se la voy a pasar aquí a mi método. Él allá está esperando que yo le dé un diccionario, ¿cierto? Entonces nos vamos acá y le decimos, mira, tú vas a recibir, bueno, aquí lo hemos declarado que recibe los datos uno a uno, no le pusimos un diccionario. Entonces tenemos que coger data y pasarle que tome el username. Para el primer dato, el username va a ser el dato de nuestro diccionario username. El password va a ser de la data que nosotros le mandemos del diccionario. Vamos a ponerle password. El phone, el teléfono, va a ser la llave phone de nuestro diccionario. Y
lo que es el nombre va a ser la llave name de nuestro diccionario. Y de esta manera ya nosotros le hemos mandado los datos a nuestro método. Pero recuerden, este método nos puede dar una excepción. Entonces tenemos que meterlo dentro de un bloque try except para darle un manejo a esa excepción, que es el objetivo de mandarla. Entonces aquí por lo pronto vamos a poner solo un print que diga, bueno, aquí capturamos la excepción que nos mande, una excepción de tipo bash exception, y la capturamos aquí y simplemente vamos a poner y vamos a imprimir los argumentos que nosotros le pasamos allá. Listo. Todavía no vamos a hacer nada con esa excepción, solamente vamos a ir probando este método como tal. Ahora bien, ya yo he creado el método de los servicios, el método de los repositories y el método en los estados. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a crear aquí como tal el, el formulario. Entonces, acá ya previamente yo tengo un formulario creado, un formulario muy sencillo, muy sencillito. En el video anterior yo mostré cómo podíamos crear diccionario con validaciones. En este caso, este diccionario no tiene validaciones. Este diccionario simplemente es un método que me devuelve un componente, me devuelve un for que están ubicados verticalmente y tiene unos inputs y listo. Y tiene un método en submit. Este método le voy a decir que cuando yo lo presione, simplemente me haga un create user. Y él le pasen los argumentos el diccionario que él va creando cuando uno va ingresando los datos en estos inputs. Y aquí está el botoncito guardar y listo. Ese va a ser como tal el método que va a estar mandando o guardando los usuarios. Ahora bien, ¿cómo yo voy a mostrar estos usuarios? O sea, ¿cómo yo voy a mostrar este formulario? Entonces, con el objetivo de ver cómo también manejar lo que son los diálogos, este lo vamos a crear en un diálogo. Vamos a meter este formulario dentro de un diálogo y dentro de ese diálogo vamos a empezar a crear usuarios y le vamos a agregar unas validaciones más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el diálogo para el usuario. Entonces, aquí vamos a traernos lo que es un componente. Aquí tengo un componente de un diálogo. Aquí lo pego. Listo. ¿Qué significa esto? Se llama Create User Dialogo Component. Simplemente es un componente que está en la documentación de Reflex. Creo un diálogo con un root. Le pongo un pequeño... este es el nombre que va a tener el botón que me va a abrir ese diálogo cuando yo lo presione. Y este va a ser el contenido de mi diálogo. ¿Qué va a tener mi diálogo? Va a tener como tal el título, que es crear usuarios. Va a tener el componente que acabo de crear con mi formulario, Create User Form. Y va a tener como tal, esto es del Flex, que es que lo ponga centrado, que lo alinee en el centro y que lo ponga en forma de columna. Y aquí simplemente le puse un botoncito para cancelar, cerrar, y aquí le puse un estilo que es el ancho de mi como tal del diálogo. Y este diálogo yo lo voy a poner allá en mi página. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner al ladito como si fuera un botón. Lo voy a poner al lado de mi componente buscar. Al lado del buscar, ahí lo voy a colocar. Y listo, de esta manera, ahora que renderice, que compile, nos vamos a ir como tal al navegador y vamos a ver qué llevamos hasta el momento. Acá esperamos un momento. Nos vamos al navegador. Aquí esperamos que recargue porque la conexión se perdió. Listo. Aquí vemos que ya tenemos nuestros usuarios, nos los trae y podemos crear un nuevo usuario. En este caso lo voy a poner al usuario, lo voy a poner... bueno, listo. Aquí volvió a renderizar. Voy a poner luis@mail.com, la contraseña 123, bueno, lo que sea, 3, un número, y guardar. Y de esta manera, bueno,
Ahí vemos que supuestamente guardó, pero no sabemos qué pasó. Vamos a ver si fue que se nos vino un error. Aquí nos está dando un error, nos dice no JSON serializable state bar user. Listo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ver. Ah, listo. Aquí está el error. Aquí nos faltó ponerle LOL. Listo. Ahora sí. Esperamos un momento. Sin embargo, él ya tuvo que haber guardado porque supongo que llegó hasta aquí. Así que ese usuario ya debe estar guardado en nuestra base de datos. Y ahora que carguemos nuevamente nuestra aplicación, la vamos a observar. Entonces, listo, aquí está el usuario Luis. Vamos a crear otro usuario para que se vea mejor. Juan2@mail.com. Ah, bueno, este es Juan2@mail.com. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Guardar y aquí inmediatamente se nos aparece nuestro usuario Juan. La contraseña no la estamos mostrando por seguridad. Listo. Ahora vamos a ver eh, que ya creamos nuestros usuarios, pero ¿qué pasa cuando ocurre un error? ¿Qué pasa cuando un usuario se repite? Vamos a darle un mejor manejo a lo que es esa, esa excepción que cuando se presente. Entonces, nos vamos a crear un pequeño componente aquí que se va a llamar notify, notify.py, y ese componentico simplemente lo voy a copiar de aquí donde lo tengo y lo voy a pegar acá. Porque es muy sencillo, ya se lo voy a mostrar. Listo. Este componente, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente es un call out. Simplemente es como un mensaje de notificación, muestra como un mensajito, un icono, un style y un color. El style es para ubicarlo donde nosotros queramos. Aquí le puse una posición, un margen, listo, como ustedes lo quieran hacer. Ahora, este componente yo me lo voy a llevar a mi página. Entonces, lo que voy a hacer es que en mi página user page me voy a importar este componente. Entonces voy a decir from.notify import notify component. Y ese notify component yo lo voy a estar mostrando de acuerdo a lo que suceda. ¿Por qué? Porque puede que no salga ningún error. Yo no quiero que eso me aparezca ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a crear una pequeña variable, una propiedad aquí que se va a llamar error y va a ser de tipo string y la voy a inicializar con un vacío. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer acá un método que va a ser como el manejador de mi, como tal, de esa notificación y le voy a decir, la voy a hacer asíncrona, nuevamente asíncrona. ¿Por qué? Porque ya van a ver lo que voy a estar utilizando para manejarla. Listo. Ah, no, esta vez no le voy a poner el background, pero sí la voy a hacer asíncrona. No le pongo el background para poder ejecutarla desde otro método que sí tenga background. Entonces le voy a poner un handler notify y le voy a pasar el self para que pueda acceder a las propiedades de la clase. Le voy a poner una sin y le voy a poner un with para poder modificar esas variables de clase, esas propiedades de la clase, mientras que lo voy ejecutando. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una wait porque yo quiero que eh, esa notificación me aparezca por un determinado tiempo. Entonces voy a importar a Cincio, que nos brinda el método que es el método sleep, y ese método que vamos a utilizar como para darle un tiempo ahí que ella aparezca y después se quite. Entonces utilizamos sleep, le vamos a poner que aparezca por unos 2 segundos y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a setear. Pero vean lo que voy a hacer. Cuando ocurre un error, yo voy a darle un valor a este error, a esta variable. Le voy a poner diferente de, por aquí tenemos una cadena vacía.
Entonces voy a hacer que la cadena sea diferente de vacía. Cuando sea la cadena diferente de vacía, se va a mostrar el mensaje por 2 segundos y se va a quitar. Cuando la cadena sea vacía, pues el mensaje no se va a mostrar. Entonces acá, donde yo estoy creando mi usuario, yo aquí tengo un print, ¿cierto? Pero cuando ocurre un error, yo lo que voy a hacer es coger ese self a partir del self y esa variable error la voy a coger y le voy a dar el mismo valor que yo le mandé allá en los argumentos a la excepción. Entonces ya aquí va a dejar de ser, si ocurre una excepción, esto aquí va a dejar de ser una cadena vacía y entonces va a mostrarse a partir de este método, se va a mostrar lo que es el, el mensaje de error. Entonces vean cómo uno se las va ingeniando para hacer esto. Una vez que ya yo le mando este mensaje de error, que ya yo inicializo, bueno, le agrego un valor a esa variable, ella se me va a mostrar. ¿Por qué? Porque abajo voy a poner un condicional para que se muestre y eso. Pero aquí como tal, eh, bueno, para que sea un poco más claro, vamos a ver qué es lo que quiero hacer. Acá abajito de en la página voy a crearme un condicional debajo aquí, por acá, debajo de la tabla, no importa dónde, porque ya eso tiene una posición. Entonces voy a utilizar el componente con. Este componente con, ¿qué va a hacer? Me renderiza un componente un componente hijo que yo le pase de acuerdo a una condición. Entonces yo voy a decirle que la condición va a ser user state. Yo ahí tengo una variable, una propiedad que se llama error. Si esa propiedad es diferente de nula, entonces muéstrame el componente, el notify componente. El notify component. Muéstramelo. Y ese notify component va a tener ese mismo mensaje que esté ahí guardado. Le voy a mandar ese mismo mensaje y le voy a mandar como tal el icono. Recuerde que él recibe el mensaje, un icono y un color. Aquí está. El mensaje que quiero que se muestre, un icono y un color. Y entonces aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a mandar un icono y un color. En este caso quiero que se muestre un icono como una especie de warning y que tenga un color amarillo. Entonces vean que con esta condición yo voy a estar manejando esa notificación de error. Entonces, si es mientras esto sea diferente de vacío, una cadena vacía, esto se me va a mostrar. Pero ¿qué pasa? Que si ocurre un error, entonces él se va a quedar vacío y eso no se me va a quitar, se me va a quedar ahí. Y entonces va a ser como, va a aparecer como un error de la aplicación. Entonces, para eso he creado este componente, este método asíncrono, y es para que una vez que ocurra un error y entonces el mensaje ya sea diferente de cadena vacía, se me va a mostrar. Pero ¿qué es lo que yo quiero que una vez que se me muestre? Es que se vuelva y se quite. Entonces, acá voy y ejecuto este método como tal, el método que se llama self, el método handle notify. ¿Qué pasa? Que yo ese método vengo y lo ejecuto una vez que ya yo he salido de mi bloque, en donde he capturado la excepción le he dado un valor a la variable error. Entonces, una vez que ya bueno, esto como es un método asíncrono, le pongo una wait. Una vez que ya yo le agrego una variable ese error, se me va a mostrar el mensaje, pero aquí con este handle, yo lo que voy a decir es que después de 2 segundos, me coja mi variable error y me la vuelva y me la ponga en una cadena vacía. Y eso lo que va a hacer es que cuando ya la vuelva y la ponga en cadena vacía, el condicional la detecta y la quita. Y entonces así va a mostrar una mejor experiencia de usuario. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esperamos que render, que compile y vamos a hacer una prueba con un usuario. Entonces aquí tengo ya, vean que tengo 4 usuarios creados. Ahora voy a intentar crear un usuario, el mismo usuario que ya está creado. juan@mail.com. Aquí le pongo cualquier contraseña y cualquier teléfono. Pero ¿qué pasa? Que como dos usuarios no pueden tener el mismo correo, cuando yo le dé guardar, aquí vean que se me aparece una notificación, pero se me quita sola. Entonces, esa es la notificación que nosotros estamos tratando
bueno, la que creamos. Y es una notificación muy interesante porque nos puede servir para cualquier caso. Entonces, de esta manera, siempre que ahí me va a aparecer y se va a quitar sola luego de 2 segundos. O pues si ustedes quieren que aparezca por más tiempo, la ponen por más tiempo. Listo, entonces ya tenemos la creación de usuario con el manejo de la excepción y con una notificación que le mande pues al cliente que esté usando la aplicación. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta algo y es el botón eliminar. Vamos a crear, por último, vamos a crear lo que es eliminar un usuario. Entonces, recuerdan que aquí nosotros creamos una acción en nuestra tabla, pues en esa tabla vamos a estar creando un eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente, como siempre hemos hecho, nos vamos al repository, sí, nuevamente al repository, y en el repository nos vamos a crear otro método que se llame delete user. Vamos a estar eliminando los usuarios a partir del email. Entonces, lo va a recibir un email, ese email, volvemos y creamos, hacemos este paso para poder crear una sesión y nuevamente hacemos un with, esto nuevamente nos lo traemos. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Cómo nosotros creamos los usuarios? Pues vamos a hacer lo siguiente. Creamos el query como la metodología que está utilizando. Entonces seleccionamos el usuario que nosotros queremos eliminar. Entonces le decimos seleccionamos where, ¿cierto? Y le decimos que el username sea igual al mail que le pasamos nosotros. Una vez que ya nosotros tengamos el usuario seleccionado, bueno, aquí me está diciendo que espera un parámetro, bueno, sí. Listo, aquí falta un igual. Listo. Y yo lo que voy a hacer es que entonces cojo un result, user, delete, vengo y lo que hago es que con la sesión ejecuto ese query. O sea, busco el usuario primero. Ahora, ya una vez que ya yo tengo mi usuario listo, bueno, aquí lo que voy a poner es que le pongo un one, o sea, uno solo. Voy a tomar un solo usuario y obviamente por email ya nosotros nos estamos cerciorando que vamos a tener un solo usuario. Y aquí ponemos y utilizamos un delete. Y con el delete lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un user delete. Con ese user delete ya nosotros estamos diciéndole que queremos eliminar ese usuario. ¿Qué nos falta? Hacer el commit. Una vez que hacemos el commit, ya podemos eliminar ya el usuario se ha eliminado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a actualizar la lista, vamos a actualizar la tabla. Entonces vamos a devolver una lista de los usuarios que quedaron actualizadas. Y de esta manera he creado el método delete. No lo cogemos y lo importamos aquí. Y nos lo llevamos para acá en nuestros service. Y en nuestros service vamos a estar creando el método delete de una manera muy sencillita. Simplemente vamos a crear un método que me devuelva, que reciba un email y que me elimine de acuerdo a ese email que recibió. ¿Listo? Entonces aquí me falta importar el método delete user. Esto ya lo estoy haciendo aquí saltándome unos pasos, pues porque esto lo hemos venido haciendo en todo el video. Listo, ya tengo en los servicios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy para mi página y en mi página me tengo que crear un método en los estados muy parecido a los que hemos estado utilizando. Aquí me voy a coger este método que es casi igual y me lo voy a pegar acá. Y vamos a hacerles una pequeña modificación de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Entonces vamos a decirle delete user by email. Listo. Entonces el método delete, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente ese método delete va a recibir el email que yo quiero eliminar. Aquí le ponemos, acá importamos el delete user service, lo vamos a utilizar acá. El delete user service donde tenemos nuestro método.
y le vamos a poner el email que va a recibir en los argumentos. Email, listo, le pasamos el email. Y de esta manera, pues ya tenemos el método listo para usarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a asignar a a las acciones que nosotros tenemos en nuestra lista. Entonces buscamos nuestra lista, en este caso la tenemos aquí. Pero ¿qué pasa? Yo también quiero que se vea como un diálogo, porque es muy interesante que uno pueda confirmar antes de eliminar un usuario. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear otro diálogo. En este caso ya lo tengo por aquí creado y se los voy a mostrar, más bien se los voy a explicar cómo funciona y lo vamos a poner a funcionar enseguida. Listo. Entonces, creo un componente simplemente que recibe un username, ¿cierto? Y simplemente como ahorita hicimos para el formulario de los usuarios, creamos un diálogo root, creamos el botón, cómo se va a ver ese botón, quiero que se vea como un icono más que todo, y le ponemos que tenga como la canequita de basura, que este es el nombre que tiene ese icono. Le ponemos el contenido del diálogo, lo único que va a tener es un eliminar usuario, ese va a ser el título, y va a poner está seguro de querer eliminar el usuario, le ponemos aquí el usuario que le pasamos aquí en los argumentos, y aquí en el flex es donde se hace como tal la magia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este flex pongo dos botones, uno para cancelar, eh, pongo un diálogo close. Esto es para que cuando uno presione el botón se cierre mi diálogo como tal, no se quede abierto. Entonces, utilizo este componente, le paso un botón cancelar y lo pongo gris. Y aquí creo otro que le pongo confirmar y lo que voy a hacer es un user stay. En el user stay voy a estar ejecutando delete user. Delete user by email y le voy a mandar en los argumentos el username que yo recibí allá. Aquí simplemente utilicé un flex para organizar estos botones, los organizo de manera horizontal por defecto y los pongo en la derecha. Una vez que yo ejecute esto, bueno, este componente lo vamos a pasar en las acciones que tenemos aquí nosotros en nuestra tabla. Entonces, en vez de que se muestre este botón, se va a mostrar es el componente que creamos. ¿Qué es cómo funciona esto del botón? Lo que nosotros le pongamos aquí dentro de lo que lanza como tal mi diálogo es lo que se va a mostrar ahí en la tabla. ¿Y qué es lo que yo le estoy mandando en el trigger? Le estoy mandando un botón. Este es el botón que se va a mostrar en la tabla. Entonces, una vez que ya yo guarde esto y nos vayamos a nuestro navegador, vamos a estar observando que se va a ver ahora un botoncito. Listo, aquí me dice que el delete user diálogo component recibe un argumento, pero no lo está recibiendo allá. Aquí vemos que efectivamente no lo estamos mandando. Recuerden que esto se hace con un for each. Entonces, cuando yo recibo en el for each, recibo el user, aquí yo tomo el username de su usuario que estoy mostrando en esa fila y se lo paso a mi botón. Y entonces ya a partir de ya ahí tengo referenciado como tal el usuario que quiero eliminar y lo voy a poder eliminar. Entonces aquí esperamos que compile y vemos que vamos a empezar a tener ya nuestro proyecto casi que terminado. Entonces aquí nos vamos, vean que se nos cargan inicialmente todos los usuarios, aquí nos salen las acciones. Si yo le presiono a un botoncito que sobre una fila me manda el nombre de su usuario, vean, juan@mail.com. Si no lo quiero eliminar, le doy cancelar, pero si quiero eliminar el Juan 2, le doy aquí, le doy confirmar y vean que inmediatamente se me quita de mi lista. Entonces yo puedo ya sea eliminar usuarios o crear usuarios. Entonces aquí vamos a eliminar a Luis y ya se nos quita a Luis de encima. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear, manejar como tal una base de datos, manejar una tabla, lo que son los repositorios, leer datos, insertar, eliminar y podemos ver que podemos hacer diálogos. Bueno, podemos hacer un sinfín de cosas
Y entonces ese era búsquedas, ese era el objetivo del video, mostrar cómo hacer una conexión a una base de datos remota, porque puede que esté en local o puede que esté en AWS, en Oracle, bueno, donde esté, ustedes pueden conectar su base de datos con su proyecto y hacer todo lo que ustedes quieran. Esto simplemente era un ejemplo. Ah, bueno, algo que se me olvidaba, esto no es necesario que se muestre siempre. Esto como que los logs de la base de datos, si no quieren verla, la pueden desactivar para cuando vaya en un ambiente productivo. La pueden desactivar quitándole, por acá tiene como un parámetro. Ya les voy a decir cuál es el parámetro que se utiliza para desactivarlo, que se llama hecho. Si le ponen hecho false, pues eso no se les va a mostrar. Lo recomiendo para cuando lo tengan en ambiente productivo. Listo. Este era el proyecto que les quería mostrar. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y bueno, les dejo como tarea el update. El update, creo que se hacía demasiado largo el video, así que les dejo el update de tarea. Nos vemos en un próximo video. Chao.